Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba. Que comience la clase. Primero que todo quiero agradecerte por escuchar este podcast, La Academia. La verdad es que este podcast está diseñado para ayudarte en tu crecimiento, porque sé que cuando el líder cambia, todo a su alrededor comienza a cambiar. También gracias a todos los que han compartido en sus redes sociales. Valoro mucho que se tomen el tiempo para hacerlo. También los invito en esta semana muy especialmente a que se suscriban. Así serán los primeros en saber cuando los nuevos episodios sean publicados. Hoy con un tema que sé que te ayudará en tu liderazgo, y no solo en tu liderazgo, sino en todo lo que tú hagas como persona. Y es cómo vencer el temor. Neil Armstrong dijo: no puede haber un gran logro sin ningún riesgo. Y hace poco asistí a una convención en donde quedé súper impactado con el testimonio de una mujer llamada Carrie Lawrence. Ella fue la primera mujer en volar un avión de guerra en los Estados Unidos, y en las primeras páginas de su libro Fearless Leadership, que se traduciría algo así como liderazgo sin temor, ella cuenta una experiencia que la verdad es atemorizante. La contó allí en el evento, en la conferencia a la cual asistí, y me pareció que es una experiencia muy impactante, pero de la cual podemos aprender muchísimo. Cuando escribe en su libro esta historia, relata en medio del Océano Pacífico lo que significa despegar y aterrizar un avión en un pequeño portaaviones. En el despegue van más o menos de 0 a 290 kilómetros por hora. Imagínense, en solo 2 segundos. Imagínense una pista tan corta como lo es un portaaviones en la mitad del océano y un jet lleno de armamentos. Las probabilidades de error son muy grandes. Si el despegue es un gran riesgo, aún imagínate el aterrizaje. Ella relataba, y lo relata también como lo decía en su libro, aterrizar en la oscuridad en medio de la noche, en la mitad del Pacífico. La verdad, eso es un acto de valentía. En su libro, Carrie dice: sé que la brisa del océano hace que la plataforma del barco portaaviones sea muy resbalosa y peligrosa. Esa nave va atravesando olas que son tan altas como para cubrir edificios enteros. Todo está moviéndose y rodando. No hay protección de los vientos, los cuales pueden llegar hasta 96 kilómetros por hora. Un oficial en una ocasión me dio un consejo: ni siquiera intentes comerte la pasta con carne antes de que salgas a volar en la noche. Puedes usar tu imaginación para completar el resto, y aún así, esta noche no podía ver el barco, solo sé que se estaba moviendo. Imagínense ese tremendo relato. Ella continúa describiendo su experiencia y cómo su avión tiene que aterrizar en esa pequeña pista en la mitad de la noche, con las olas más altas y el barco moviéndose no solo hacia el frente, no solo haciendo el desplazamiento normal que va haciendo un barco en la mitad del océano, sino también moviéndose de arriba a abajo con el movimiento que producen las olas. Imagínense esa escena. Cuando ella ve allá, se ve una pequeña lucecita, y en esa pequeña lucecita es el lugar en donde ella debe aterrizar. El mínimo error humano o técnico la conllevaría a las peores consecuencias. Imagínense en la mitad de la noche, todo totalmente oscuro, y tiene que aterrizar un avión de $45 millones en una diminuta pista, en donde tiene que pasar de más o menos 273 kilómetros por hora a 0 en solamente 1.2 segundos. Cuenta que con solo 20 segundos antes de que aterrice el avión, viendo solo una pequeña luz allí a la distancia, a lo lejos, solo puedes confiar en lo que sabes. Ellos, mientras están allí en ese momento, solo pueden confiar en una cosa y una cosa únicamente, y ese es su conocimiento.
Tener que pasar de 273 kilómetros por hora a cero en 1.2 segundos en una pista tan pequeña, solo guiándose por aquellos instrumentos que van dentro del avión. Eso significa que la preparación es importante. Ella escribe al final del relato en su libro: nada se compara con esa experiencia. Y la única cosa que tú puedes hacer para mitigar en una mínima parte la tensión y la ansiedad, ¿qué es? Hacerlo otra vez y otra y otra y otra. Voy a regresar un poco en la historia porque cuando ella comenzó y relataba esta parte durante su conferencia, tuvo que pelear contra todo el mundo, aún contra el gobierno de Estados Unidos, porque hasta ese entonces era prohibido que una mujer volara un avión de guerra. Era prohibido por las reglas, las normas de los Estados Unidos, pero ella en ese momento se decide a entrar a la academia y hacer todo este trabajo de preparación para llegar a ese momento. Cuando le dieron la noticia de que ella no podría volar, ella tuvo que tomar un tiempo, salir del lugar en donde estaba, empezó a respirar y a pensar: ¿qué puedo hacer en este momento? ¿Puedo echar a tirar todo lo que he invertido, todo el tiempo, todo el trabajo, o puedo pelear por esto? Así es que enfrentó su más grande temor, volvió y dijo: yo voy a ser la primera mujer que voy a volar. En ese momento era imposible, pero gracias a su esfuerzo, gracias a que enfrentó el temor, pudo enfrentarse también al Senado de los Estados Unidos, en donde ellos al final pasaron una ley que le permitió a ella que volara, y con lo cual abrió también el camino para que muchas otras mujeres después de ella lo pudieran hacer. ¿Qué vemos allí? Que pudo vencer el temor. ¿Y qué pasó? Tuvo que enfrentar el temor otra y otra y otra vez, y cada vez temores, de pronto retos más altos que los pudo vencer. Me impactaba escuchar esta parte y sobre todo la frase en donde ella dice que no podía confiar en ninguna otra cosa sino en lo que sabía. Solo podía confiar en su conocimiento. Y es la pregunta que me gustaría hacerte en este momento. ¿En qué está tu confianza? Tu confianza debe estar en lo que tú sabes. ¿Y qué es lo que tú sabes acerca del temor? Pronto primero miremos cuál es la definición del temor. Me gusta algo que dice el doctor Derek Prince, y él dice: las emociones son solamente como las olas en la superficie, pero muy dentro, profundamente en el espíritu, en las profundidades de nuestro ser, hay una paz asentada y una confianza. Así es el temor. Afuera pueda que se vea como un océano que están con esas olas muy altas, pero adentro hay una confianza. Y esa es la confianza que tú debes tener. Las emociones, una de ellas es el temor que se ve en la superficie, pueda que diga algo diferente, pero muy dentro de tu corazón, en tu espíritu, tú debes saber que hay una paz y una confianza que viene de Dios. El temor es la fe en reversa. El temor es lo opuesto a la fe. Es increíble saber que hoy en día 1 de 4 personas necesitan ayuda psiquiátrica en los Estados Unidos. 1 de 4 personas tienen que pedir ayuda psiquiátrica o psicológica en los Estados Unidos gracias a que se ha incrementado el temor y la preocupación. Y es algo que vemos a nivel mundial. Hay a veces preocupación, hay mucho temor, pero el temor lo único que hace es paralizar a una persona. Ahora, ¿por qué hablo acerca de que lo que importa es lo que nosotros sabemos? Esta mujer, cuando estaba volando y cuando daba la conferencia, decía: lo importante es lo que yo conozco y lo que yo sé. Me gustaría preguntarte nuevamente: ¿qué es lo que tú sabes acerca del temor? Me interesa y me impacta mucho lo que dice la palabra de Dios acerca del temor, porque eso es lo primero que tú debes recordarte a ti mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del temor? Los grandes líderes enfrentan temor, pero tienen su confianza puesta en Dios. Segunda de Timoteo 1, versículos 7 al 9 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y dominio propio. Imagínate que tú estás enfrentando un momento de temor. Lo único que tú puedes confiar es en lo que tú sabes, en lo que tú conoces. ¿Y qué es lo que tú conoces? Debes conocer lo que dice la palabra de Dios acerca del temor. Versículo 2 del Salmo 91 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Haz de estos versos tu declaración, haz que estos versos se conviertan en lo que tú conoces, en lo que tú sabes y lo que tú declaras todos los días. Henry Ford dijo: si tú crees que puedes o que no puedes, en los dos casos estás correcto. Me llamó la atención leer un estudio que fue publicado en el libro Aprender Optimismo, en el cual contratan a dos grupos, dos diferentes equipos de ventas. El primer equipo fue aquel que pasó un test de aptitud. El segundo equipo que contrataron fue aquel equipo que perdió, aquellas personas que perdieron el examen de aptitud. En el momento en el que los pusieron a vender, ¿cuál creen que fue el equipo que ganó? ¿El que pasó el test de aptitud o el que lo perdió? Sorpresivamente, el equipo que ganó fue aquel equipo en el cual los miembros habían perdido el examen de aptitud, los que habían reprobado. ¿Pero por qué? Había otro factor dentro del estudio. Los que reprobaron el examen también eran personas que tenían una mentalidad optimista, tenían una manera de pensar diferente. Aquellas personas que habían pasado el examen los escogieron cuidadosamente para que fueran personas que tendían a pensar de manera negativa. Esto nos da a entender que nuestros pensamientos juegan un papel importante en la manera como nosotros nos desempeñamos. Esto no es algo nuevo, es algo que está en la palabra de Dios. Filipenses 4, versículo 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis de mí y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz es lo opuesto al temor. Y eso lo escribe el apóstol Pablo, dándonos a entender de que lo que nosotros debemos pensar, lo que debe llenar nuestra mente, deben ser siempre pensamientos de fe. De acuerdo a lo que hay en el corazón, así es el hombre. También lo enseña la palabra de Dios. Así es que guarda tus pensamientos. Si tú eres un líder, debes ser una persona que cuida la manera de pensar. Si cuidas tus pensamientos, estoy seguro que habrás ganado parte o gran parte de la batalla en contra del temor. Cuando tú vives en la paz de Dios, cuando habitas en la paz de Él, en ese momento has dado el primer paso para vencer el temor. Dice en el libro de Filipenses 4, en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 3 y 4 de Isaías 26 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque el Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Cuando tú pones tus pensamientos en Dios, en ese momento todo comienza a cambiar. El temor se empieza a desaparecer. David conocía muy bien este principio y por esto escribió en el Salmo 27, versículo 1 al 3, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Imagínate esta declaración que da David. Él sabía en dónde venía y de dónde provenía su paz y su fuerza. Él estaba confiado en el Señor. De pronto, si estás enfrentando situaciones difíciles, si el temor ha venido a tocar a la puerta, acuérdate de David. Acuérdate de que David aprendió a enfrentar al león, al oso, después enfrentó a Goliat y en todos ellos
él sabía que el Señor era su fuerza. En los pensamientos es donde se libran las más grandes batallas. Por eso David tenía que recordarse a sí mismo: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Recuerda esto: cuando quiera venir el temor, recuerda que el Señor está contigo. El Salmo 34, también escrito por David, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El objetivo del temor y cómo obra el temor en una persona es que quiere ponerte dentro de un túnel y que tú simplemente veas ese problema y lo ves más grande que cualquier otra cosa. Ves esa situación y piensas que es más grande que ti mismo. Pero ¿qué tal si tú miras a lo que dice la palabra de Dios? Recuerda, lo primero es: ¿qué dice la palabra de Dios acerca del temor? ¿Qué es lo que tú sabes? Recuerda que de acuerdo a lo que tú sabes, será como tú vas a actuar. Lo segundo, vas a cuidar tus pensamientos. Si tú cuidas tu mente, estarás preparando el ambiente para que tú seas un mejor líder. Los discípulos, nuestros seguidores, hacen lo que nosotros hacemos. Si tú eres una persona que cuida tu mente, las personas que te siguen van a imitar ese mismo comportamiento y van a aprender a cuidar su mente. En el Salmo versículo 3 del capítulo 56 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Versículo 7 de 2 de Timoteo 1 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nelson Mandela dijo: aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Eso lo escribió en su biografía Camino hacia la libertad. Determínate vivir una vida sin temor. Un principio que he estado enseñando últimamente es: los líderes lo hacen primero. Es un principio que se ha convertido en una realidad, en una declaración para mí, y es algo en lo que yo vivo todos los días. Trato de vivirlo. Los líderes lo hacen primero. Me lo recuerdo a mí mismo, juntamente con mi esposa, nos lo recordamos mutuamente y decimos: los líderes lo hacen primero. Si tú cuidas tu mente, si tú vives una vida sin temor, así mismo lo harán las personas que están contigo. David lo pudo hacer. Levantó un ejército de personas valientes y tú eres esa persona valiente que se levantó en este tiempo. ¿Qué es eso a lo que tú le tienes temor? Hace algunos años fui a esquiar por primera vez y enfrenté verdaderamente lo que es el temor. Tuve un instructor increíble. Había sido instructor por muchos años. Me empezó a enseñar en la parte donde practican los niños y ahí yo estaba muy confiado. Solo hicimos una vuelta hacia arriba, otra hacia abajo y me dijo: listo, ahora vamos a la parte alta de la montaña. En ese momento sentí mucho miedo. Cuando llegamos arriba, desde allá todo se veía más alto. Él me dice: simplemente sígueme y haz todo lo que yo haga. Yo arranqué y estaba súper atemorizado. Él lo hacía ver tan fácil. Él iba de lado a lado, pero yo no podía. Lo único que podía hacer era poner los esquís en posición de pizza e ir orando todo el rato diciendo: Señor, ten misericordia y ayúdame a que en este momento yo pueda llegar abajo lo más rápido posible, sano y salvo. Fueron unos 20 minutos bajando, pero a mí se me hicieron como si hubieran pasado 5 horas. Cuando llegué abajo sentí un alivio inigualable. Estaba tan tranquilo. Dije: Señor, gracias. Lo más interesante es que me dice: bueno, y ahora vamos otra vez. Wow, pensé que era solo una, pero después de esto fueron muchas veces en donde él me decía: simplemente haz lo que yo haga, y lo hicimos una y otra y otra y otra vez hasta que el temor se desapareció.
Esto fue una tremenda enseñanza de poder vencer el temor y simplemente enfrentarlo. Yo sabía que si seguía lo que Él me decía, si hacía exactamente lo que Él me decía, yo iba a estar bien. De la misma manera es con Dios. Dios te dice, sígueme, confiesa mi palabra, haz lo que yo te diga y verás que todo va a estar bien. Aún las personas más valientes del mundo enfrentan temor. Pero si tú confías en lo que tú sabes, si confías en lo que dice la palabra de Dios y si pones tus pensamientos en el lugar correcto, si pones tus pensamientos en las manos de Dios, estoy seguro que podrás vencer el temor. Y para terminar quiero dejarte 7 verdades, 7 principios acerca del temor. La número 1, el propósito le permite a los grandes líderes vencer el temor. Número 2, los pequeños momentos te preparan para los grandes momentos. Número 3, el vencer el temor es una serie de decisiones. La más importante es la primera. Número 4, cuando te dices a ti mismo que puedes o que no puedes, en ambas tienes razón. Número 5, cuando tomas responsabilidad de tus resultados, puedes convertirte en una persona libre de temor. Este es muy importante. Cuando tomas responsabilidad de tus resultados, puedes convertirte en una persona libre de temor. Número 6, el vencer el temor cuesta, pero vas a recibir más de lo que invertiste. El número 7 y el último, vencer pequeños temores te puede llevar a grandes oportunidades. Vencer pequeños temores te puede llevar a grandes oportunidades. La tarea para esta semana, piensa en 2 o 3 cosas a las cuales tú le tengas temor, 2 o 3 temores que tú estés enfrentando en este momento y vas a buscar 1 o 2 versículos para cada uno de esos temores. Vas a escribirlos allí y vas a tenerlos en un lugar en el cual tú lo puedas ver y lo puedas recordar. Estoy seguro que tu vida cambiará. Y recuerda que vencer el temor es una serie de decisiones, pero la más importante es la primera. Espero que haya sido de bendición para ti. Gracias por escuchar la Academia, gracias por ser parte. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que puedes compartirlo a través de las redes sociales, @JulianG12. Compártelo con tus amigos, alguien que lo necesite. Aún escúchalo con las personas que tú lideras. Estoy seguro que será de bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por ser parte de la Academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info@juliangamba.com.